Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir profundizando en el tratamiento de las figuras planas. Bueno, en un video anterior habíamos explicado cómo es que podemos trabajar con el perímetro de las figuras planas, y básicamente el perímetro era la suma de los lados para obtener la longitud de ese contorno. En este video vamos a profundizar en un tema que se llama el área. Bueno, la manera más sencilla de explicarte qué es el área, pues es la cantidad de espacio que ocupa una forma plana. Mira, ese espacio, por ejemplo, para un triángulo será todo lo que está contenido dentro de sus límites, dentro de su contorno. Esa sería la superficie o el área que abarca pues esta figura plana. Lo mismo para el cuadrado, mira, sería toda esa superficie, toda esa área. Para el rectángulo algo similar, para el círculo algo similar, y así para todas las demás figuras. Entonces fíjate, vamos a ver el primer ejemplo de cómo calcular esa superficie, cómo calcular el área para todas estas figuras planas que tenemos a la derecha. Comencemos pues por el triángulo, que por cierto es un triángulo rectángulo. Mira, para obtener su área, pues lo que necesitamos es obtener uno de sus lados y el valor de la altura. Mira, en el caso del triángulo equilátero, vamos a definir la altura como la distancia o el segmento de recta que va desde la mitad de uno de los lados hacia uno de los vértices, que puede ser este de por aquí. Ok, entonces esa distancia le vamos a conocer como h o altura. Ok, fíjate, supongamos que vamos a definir como uno de los lados, por ejemplo este, que sea b minúscula, que esta es su fórmula. Ok, vamos a decir que sea b minúscula un 4. Ok, luego la fórmula nos dice que lo vamos a multiplicar por el valor de la altura. En este caso el valor de la altura lo vamos a dejar como 2. Ok, entonces, y el resultado de eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces sería base por altura o b por h entre 2, que en este caso es 4 por 2 entre 2. 4 por 2 es 8, entre 2 nos daría un valor igual a 4. ¿Pero 4 qué? A diferencia del perímetro, debemos de expresar el área en unidades cuadráticas. Y lo expresaríamos como unidades cuadráticas, como centímetros cuadrados. Ok, entonces de esta manera podemos calcular el área de un triángulo. Vamos a ver el siguiente ejemplo con un cuadrado. Para un cuadrado, calcular su área también es muy sencillo, y aquí lo único que debemos de tomar en cuenta es uno de sus lados. ¿Por qué? Porque la fórmula nos dice que su área se va a calcular elevando al cuadrado uno de los lados o multiplicarlo por sí mismo. Mira, en el ejemplo, si el cuadrado tuviera un valor de uno de sus lados de 2, por ejemplo, entonces diríamos que 2 por 2 nos daría 4, por ejemplo, centímetros cuadrados. Y la otra fórmula podría ser algo así, 2 al cuadrado, pero 2 al cuadrado pues es lo mismo que 2 por 2. Entonces esto también nos da un valor de 4 centímetros cuadrados. Entonces cualquiera de las dos maneras pues nos da el mismo resultado. Ok, ahora veamos el siguiente ejemplo. Para calcular el área del rectángulo pues debemos tener definidos dos conceptos. Mira, recordarás que un rectángulo tiene dos lados paralelos iguales y otros dos lados paralelos también iguales. Uno es más largo que otro y otro es más corto respecto al anterior. Ok, entonces el más corto normalmente le vamos a identificar como A, ok, y al más largo como B. ¿Cómo obtenemos esa área? Pues muy sencillo. Mira, imagínate que ese lado corto vale 2 y ese lado largo vale 4. Entonces simplemente bastaría multiplicarlos, en este caso 2 por 4, que es igual a 8. 8 centímetros, porque hemos venido usando centímetros, pero al cuadrado. Ok, veamos el siguiente ejemplo, y es el del círculo. Recordarás que aquí en el círculo, en el video anterior, te explicaba algunos conceptos.
el segmento de recta que va desde el centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia se le va a conocer como radio. Y al doble del radio, o en otras palabras, un segmento de recta que va a tocar dos puntos de la circunferencia se le va a conocer como diámetro. ¿Ok? Entonces, además teníamos una constante que nos va a ayudar a definir el área, en este caso, o el perímetro. Y esa constante se llama pi. Y es una constante que te relaciona cuántas veces se requiere un diámetro para calcular la circunferencia. ¿Ok? Ese valor de cuántas veces pues nos da un valor aproximado de 3.14 y muchos decimales. ¿Ok? Entonces eso a manera de repaso. Ahora bien, vamos a utilizar en este ejemplo nuevamente el valor de pi como 3.14. Nada más utilizar dos decimales para no hacer cálculos tan complejos. Ok, y entonces para calcular el área vamos a necesitar el radio. Supongamos que el radio vale 2 centímetros. Ok, entonces por ejemplo sería 2 al cuadrado. Esto sería la multiplicación de 3.14 por 2 al cuadrado, pero esto nos da 4. Entonces, al hacer esa multiplicación, nos da un valor de 12.56 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, el área de este círculo con radio 2 y utilizando la constante pi, pues es un valor de 12.56 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y veamos la última que tenemos aquí para darle un poquito de espacio, y es la del rombo. Bueno, recordarás que en el rombo te explicaba que el segmento que une vértices opuestos, en este caso de este vértice a este vértice y de este vértice a este vértice, pues se le van a llamar diagonales. Una va a ser más larga que otra. ¿Ok? Y se va a representar por la letra D mayúscula para la diagonal mayor, o ese segmento de recta que va a extenderse a una mayor cantidad, y diagonal menor a esa extensión que une estos vértices que están más cerquita. ¿Ok? Entonces la fórmula nos dice que eso tiene que tener un valor. Por ejemplo, supongamos que la diagonal mayor tenga un valor de 4 y la diagonal menor tenga un valor de 2. Entonces multiplicaríamos esos valores, o sea 4 por 2, y lo dividiríamos entre 2. Y 4 por 2 pues nos da 8 entre 2. Entonces esto nos daría un área de 4 centímetros cuadrados. Entonces, a través de esta interpretación pues podemos obtener el área del rombo. Bien, continuamos con las siguientes figuras planas. Bueno, el siguiente ejemplo quiero que te quede lo más claro posible, y este es como muy general. ¿Por qué? Porque así como explicábamos el perímetro de cualquier polígono, pues también podemos explicar el área de cualquier polígono. Recordarás que el perímetro de un polígono pues es simplemente la multiplicación del valor de uno de sus lados, porque todos son iguales, por el número de lados. Mira, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Si el perímetro de un pentágono que tiene el lado 2 va a ser representado de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, 5 por 2 nos daría un valor de 10 centímetros. ¿Ok? En este caso, lineales, no cuadrados. Pero el área utilizando ese perímetro pues sería algo así como 10 por el apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema va a ser la distancia que hay desde el centro del polígono a la mitad de uno de sus lados. ¿Ok? Es como una especie de radio, pero para los polígonos, por poner una analogía, aunque no es el mismo significado. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo ese apotema tuviera un valor de 2, pues simplemente se indica ahí, y luego todo esto se divide entre 2. Entonces, ahora sí, para un polígono de 5 lados o pentágono, entonces tendríamos un perímetro de 10 por el apotema que vale 2 entre 12. Esto sería 20 entre 2 igual a 10
centímetros, pero ahora sí, cuadrados, ¿ok? Si por ejemplo ese perímetro fuera para un polígono que tuviera por ejemplo 7 lados, pues sería algo así como el número de lados por el valor del lado, que serían en este caso 14 centímetros. Si quisiéramos sacar el área para ese polígono, pues bueno, sería algo similar, valor del perímetro, en este caso 14, por el valor del apotema, vamos a dejarlo también en 2, ¿ok? Y todo eso dividido entre 2. 14 por 2 pues nos daría 28 entre 2, y esto nos da a un valor de 14 centímetros cuadrados. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, ya casi para finalizar la explicación de las áreas de los polígonos, pues me resta por explicarte cómo obtener el área del trapecio. Mira, recordarás que el trapecio solo tiene un par de lados paralelos, es decir, que nunca se van a tocar. Y también te explicaba que hay un concepto que es la distancia, que va de uno de los puntos, en este caso que se encuentran sobre el lado más largo o la base mayor, que también se le conoce así, hacia uno de los vértices. Eso es la altura, ¿ok? Y en este caso del vértice del lado menor. Entonces, eso representaría la altura. Si por ejemplo, vamos a definirlo de la siguiente manera. Si tomando la fórmula, una de las bases, por ejemplo la B, tuviera un valor de 4 y la base más chica tuviera 2, lo que vamos a hacer es, según la fórmula, multiplicar ese 4 por 2 y luego lo vamos a multiplicar el resultado por la altura. Entonces esa altura supongamos que también vale 2. Entonces lo que haríamos sería hacer la multiplicación de las bases, multiplicarlas por la altura y dividir todo entre 2. Y ahora sí, hacemos el cálculo. 4 por 2 nos da 8. Por 2, 16. 16 entre 2 pues nos daría un valor de 8. ¿8 qué? Centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces de esta manera pues es muy sencilla, solamente pues hay que aprenderse la fórmula y saber qué estás haciendo. Muchas veces no solo es memorizar, sino saber qué es lo que estás haciendo. Ahora vamos con el último ejemplo, en este caso el paralelogramo. El paralelogramo es muy similar al rectángulo. Recordarás que un paralelogramo también tiene dos pares de lados paralelos, en este caso este con este y este con este. Y también tenemos el concepto de altura, es decir, una distancia, una pequeña recta que va desde la base que va desde una de las bases a uno de los vértices del lado opuesto, ¿ok? Entonces aquí simplemente, si por ejemplo tenemos un valor de 2 y una altura de 2, entonces simplemente hacemos la multiplicación. En este caso 2 por 2 nos daría igual a 4 centímetros cuadrados. Muy sencillo, ¿verdad? Bueno, espero que a través de estos ejemplos te haya quedado claro cómo calcular el área de figuras planas. Vamos a seguir haciendo muchos más ejemplos, vamos a ir viendo estos conceptos en ejemplos reales, problemas reales que te vas a encontrar pues a lo largo de tu vida estudiantil, a lo largo de tu vida personal, profesional. Y bueno, espero que este video te haya gustado. Quédate con nosotros porque vamos a seguir aprendiendo muchas cosas más. Empezamos ahora con este tipo de videos y espero que te gusten para que pues puedas aprender de una forma diferente. Bueno, muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.